Ya estamos de nueva cuenta en Democracia en Pantalla, tu programa en el que vas a encontrar una amena charla sobre temas relacionados con el derecho, la democracia, lo electoral y lo que vaya saliendo en cine y series de televisión y también demás productos de la cultura popular. Pero hoy sí vamos a comentar una película que me parece básica y para ella está la profesora Ana Rodríguez Álvarez de la Universidad de Compostela. Ella, bueno, se ocupa de diversos temas, pero en últimos años ha venido a caer en el cine. Hola, Ana. Hola, José Ramón, encantada de saludarte a ti y a todas las personas que siguen Democracia en Pantalla. Muchas gracias. Pues, como me comentaste en su momento, tú tienes una publicación en esta colección de Tirán Loblanche que trata sobre cine y derecho, y que pues ha sido una colección de Javier de Lucas que ha abierto, ¿no? Digamos, el camino a estos estudios, y ahí comentaste una película que es la que hoy nos propusiste para el debate. Cuéntanos de qué se trata. No quiero adelantar nada porque estoy hasta emocionado. Muchas gracias. Pues la película se trata de una cuestión de género que es del año 2018, es relativamente reciente, y la película lo que cuenta fundamentalmente son los años de formación y los primeros años de carrera. Es un biopic, pero no abarca toda la vida, solo esa etapa, esas dos etapas primeras fundamentales de la que luego fue magistrada de la Corte Suprema estadounidense, Ruth Bader Ginsburg. On the Basis of the Sex, ¿no? Que, bueno, es el título. Luego lo manejamos así porque justo el señor que pone los títulos de las películas en España le cambia. No sé si has visto Sí. de TikTok. Aquí le pusieron La Voz de la Igualdad, pero no sé en España cómo terminó siendo, pero le decimos mejor en inglés, ¿no? Sí, aquí se llamó Una cuestión de género. Ah, ves, justo. Entonces, bueno, esta película, aquí al menos en América Latina, cobró suma importancia, claro, por Ruth Bader Ginsburg, que se descubrió como un personaje poderoso por esto que tú estás señalando, ¿no? El largo camino que hizo desde ingresar a la carrera de Derecho hasta culminar en uno de los lugares más importantes de la Administración de Justicia norteamericana. Esta película, pues, de alguna forma tiene que ser vista para quien habla de los temas de perspectiva de género y cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Cómo es que te interesó? Obviamente, yo entiendo las razones, pero pues para quien nos está siguiendo. Pues la verdad es que llegué a la película, como pasa con tantas cosas buenas de la vida, como por casualidad. Yo había escuchado hablar de la jueza Ginsburg, pero honestamente no conocía su trayectoria, su periplo, más allá de alguna noticia jurídica o en los medios, porque bueno, en los últimos años se hizo muy famosa como dissenter, ¿no? Por sus votos particulares en la Corte Suprema estadounidense. Fui al cine a verla y la verdad es que me fascinó. El personaje me parece un icono del mundo jurídico, su historia es muy interesante, luego comentamos todo lo que estimes pertinente, José Ramón, de lo que habla la película, y sobre todo, si me lo permites, yo creo que es importante, y aquí ahora hablo como mujer jurista, por los referentes. Yo no sé a nuestras espectadoras, aquí hablo sobre todo al público femenino, qué les habrá pasado cuando estudiaban la carrera de Derecho, pero ahora afortunadamente las cosas están cambiando, pero cuando yo estudiaba había muy pocos referentes femeninos. Entonces me pareció, aparte de la fascinación que sentí por la figura, ¿no? Por la vida y por la obra jurídica de Ruth Bader Ginsburg, que era importante ahondar en ella para que las estudiantes, para que las mujeres juristas pudiesen tener modelos también en los que inspirarse. Y luego, la verdad es que vino la pandemia y dije, pues qué mejor momento que leer ahora y documentarme para preparar este pequeño libro. Sí, no, genial, porque te digo, se volvió hasta un ícono, como tú lo mencionaste, ¿no? O sea, imágenes pop, camisetas, en todos lados estaba, ¿no? Y me parece bien porque ese es el fenómeno que la cultura popular nos genera, ¿no? Que ya cuando uno descubre, pues va un poquito a adentrarse más. Seguramente quien vio la película, bueno, podría entonces ahora empezar a leer ya o incluso acercarse a algunas de
de las sentencias que ella redactó y todas estas cuestiones. Creo que la película, a ver si no me estoy equivocando, como lo estás mencionando, en principio lo que plantea es esta cuestión de los techos de cristal que le llaman, ¿no? O sea, Sí. ella se va, o sea, hay una doble moral en el sistema norteamericano donde sí, que queremos que estén aquí las mujeres, todo, pero le van poniendo el pie desde la primera escena, ¿no? Hasta el final, ¿no? Sí, desde luego. Además, ella fue de las primeras mujeres, de las primeras promociones de estudiantes de Derecho de Harvard. Hasta el año 50, en Harvard, que no fue donde se licenció, ella terminó por circunstancias vitales licenciándose en Columbia, pero cuando ella entró era la sexta promoción, empezó en el año 56. Y la película lo refleja muy bien con el lenguaje cinematográfico, porque la primera escena es cómo ella se dirige el primer día a la presentación de las aulas de Derecho y está rodeada de hombres, de compañeros muy, muy trajeados. Se sienta en esa presentación, ve apenas a 3 o 4 compañeras, porque las representantes femeninas se permitía el acceso, pero era una pequeña representación, valga la redundancia, la mayoría seguían siendo estudiantes hombres, y entre otras cosas el decano habla de qué es ser un hombre de Harvard, no un estudiante de Derecho de Harvard, sino un hombre de Harvard. Y a través de muy diversos guiños se ven todas las discriminaciones que Ruth Bader Ginsburg, sus compañeras y las mujeres de esa generación sufrieron, algunas explícitas y otras más veladas, más sutiles, pero no por ello dejan de ser importantes. Y con respecto a lo que decías muy acertadamente de los techos de cristal, José Ramón, que si a día de hoy siguen existiendo, pues ni vamos a pensar qué pasaba en los años 50, algo que refleja muy bien el largometraje es cómo ella termina como primera de promoción, acaba en Columbia, también una universidad muy prestigiosa. Si hubiese sido un varón, se le habrían rifado los grandes despachos de Estados Unidos o, bueno, empresas, diversos puestos de la judicatura, y sin embargo a ella le costó mucho encontrar trabajo. Y en uno se ve en la película, y eso responde a la realidad, una de las biógrafas de Ginsburg lo cuenta, que en uno de los despachos el entrevistador, uno de los socios, le dice: nos interesas muchísimo, eres un perfil estupendo, eres brillante, pero es que el año pasado contratamos a una mujer y ¿cómo vamos a contratar dos? Sí, eso es bien interesante cómo de alguna manera el campo laboral está cerrado, ¿no? Eso me refería con los techos de cristal, y que en su caso, pues si llegaban a ocupar, y creo que sigue pasando, ¿no? Un cargo siempre es un cargo, pues, pues muy, muy sacrificado, con poco salario, ¿no? O con poca visibilidad. Y esto, en la película, en diversas escenas, vemos esto como del pacto patriarcal, ¿no? O sea, los varones se van articulando para evitar que ella, incluso la figura del esposo, que termina siendo importante porque, digamos, no sé si podríamos llamarlo hasta un aliado, porque él va Sí. descubriendo junto con ella pues esta discriminación que sufre, porque igual se encuentra pues en el mismo barco, ¿no? En la misma profesión, ¿no? Sí, desde luego. Es más, ella, hay una escena de la película que refleja muy bien esa discriminación siendo ya profesora universitaria, siendo muy, muy brillante. Fue de las primeras profesoras universitarias estadounidenses, porque precisamente como no podía acceder a la abogacía, acabó en la academia por una cuestión de cuotas, fundamentalmente, y esto lo explica la película. Y va a una fiesta del despacho del esposo y la tratan pues prácticamente no como una colega igual, como una jurista de otro ámbito, sino como a una esposa florero, por así decirlo. Es más, tengo un comentario muy desafortunado como que ha sido muy lista consiguiendo, bueno, con una concepción del amor y de las relaciones de pareja poco obsoleta y desde luego machista, como un buen partido, ¿no? Con su marido, que era un brillante abogado también, pero no menos brillante era ella. Sí, eso se nota justo en esa escena de la fiesta y te vas dando cuenta que pues esto que llaman hoy los micromachismos pues es muy difícil de eliminarlos, ¿no? Porque con frases, con expresiones, con actitudes, ¿no? La esposa de, ¿no? Sí. Incluso muchas veces con los varones se refiere con el título y con las mujeres con el nombre, ¿no? Y estos pequeños detalles que va dejando ver la película
que vuelven pues a una heroína a RBG, ¿no? Porque va luchando contra el sistema, literalmente, y lo vemos en el juicio que también la película retrata de Moritz, ¿no? Cómo va Sí. llevando, y a mi parecer, a ver, esta es una hipótesis, la justicia femenina tiene otros matices, o sea, ella lleva el asunto judicial de otra manera, que incluso lo vemos desde pues no sé, el litigio estratégico, o cuando era abogada, ¿no? Que se empieza a involucrar con causas, vamos a decirlo así, sociales. Siento que la perspectiva femenina contribuye mucho a la administración de justicia porque alcanzan ustedes a mirar algo que nosotros no habíamos mirado. O sea, la justicia masculina más bien es, a ver si no digo una tontería, pero es sumamente sádica, ¿no? O sea, y la justicia femenina más bien trata de entender, de trascender como todo ese efecto inquisitivo que tiene la justicia masculina. Ella, de hecho, en el alegato del caso Moritz, que tú comentabas, incide mucho en la cuestión del tema de los cuidados, en cómo ella se sentía cuando había sido estudiante, poniendo el acento en una serie de argumentos que no sé qué te pareció a ti, José Ramón, cuando viste la película, pero que a lo mejor otro colega varón no hubiese incidido en ello, simplemente porque su experiencia y su bagaje habría sido muy diverso. Yo creo que a ella todas esas experiencias que sufrió de discriminación, además desde la infancia, porque recordemos que Ruth Bader Ginsburg, aunque no era de una familia especialmente practicante, era judía y nació en los años 30 y ella contaba, claro, lógicamente en Estados Unidos no se vivieron los horrores que sucedieron acá en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, pero a otro nivel completamente diferente existía discriminación. Ella dice que de niña le marcó muchísimo, hizo un viaje con sus padres y encontró, creo que era un pueblecito de Virginia, pero bueno, un establecimiento, un cartel donde se prohibía la entrada a los judíos. Entonces yo creo que ese tipo de experiencias desde la infancia, luego en el acceso a la carrera universitaria, dentro de los estudios, el acceso al mercado laboral, incluso dentro del propio mercado laboral, porque como tú muy bien señalabas, el llegar a un determinado puesto no te exime, no te libra de sufrir discriminaciones. Hicieron que ella tuviera una visión más, no sé cómo expresarlo, pero a lo mejor más humanística, más centrada en otros valores, que supo reflejar muy bien para que la jurisprudencia cambiara, que a fin de cuentas ese era su objetivo, ¿no? Derribar todas aquellas leyes que discriminaban una a una. Y como el sistema de Estados Unidos, como sabemos, es el del precedente, decía caso por caso. Hasta lograr exacto la línea jurisprudencial. Eso es lo que es justo eso, qué bueno que coincidimos. Entonces, o sea, es que ese es lo que me entusiasma de esta película, que te muestra de manera muy didáctica que la visión femenina, o sea, no solo es por conveniencia que hay que integrarla a través de cuotas y eso, sino que es urgente, porque eso le da un cariz distinto a la vida pública, a la práctica judicial en este caso, y me gustó mucho esa parte. Y creo que entonces, por eso decía yo al inicio, todos los estudiantes de Derecho, las estudiantes de Derecho, deberían ver esta película, porque de alguna forma es una generación distinta a la nuestra, como dices tú. No sé cómo está en España, pero ya en México incluso hay años en que hay más mujeres que hombres en las facultades de Derecho acá. Sí, por acá también hay generalmente en las promociones más mujeres que hombres, incluso en las posiciones, aquí muchos puestos de justicia son por posición, por ejemplo, judicaturas para ser juez, ya son más mujeres que hombres, no solo en los de nuevo acceso, sino en todo el plantel de la carrera judicial. Pero eso no evita que haya discriminaciones y es un tema muy interesante que sucede acá en España, que si tú coges, José Ramón, los listados son más mujeres que hombres, pero a medida que vamos subiendo en el escalafón y sobre todo a medida que llegamos a los puestos más discrecionales, las mujeres empiezan a desaparecer. En España, ¿qué se decía? Como en España existió hasta el año 66 la prohibición de que las mujeres accediéramos a la judicatura, en los primeros momentos se comentaba, bueno, ya sabemos que la judicatura es un cursus honorum, ¿no? Entonces,
no es que lo que se decía es, no es que se prohíba o que haya una discriminación contra las mujeres, es que todavía no ha dado tiempo a que lleguen a la parte superior del escalafón, pero ya han transcurrido un número de años suficientes como para que llegasen y siguen sin llegar en la proporción en que deberían. Así que, vamos, la realidad es la misma que en México. No sé lo que sucede allá en la judicatura, en las facultades de derecho sí, pero, pero todavía tenemos mucho por lo que luchar y mucho por lo que trabajar. Y si me lo permites, a raíz de lo que decías, ¿no? Del aporte de la perspectiva de género con el que yo estoy absolutamente de acuerdo, es una cuestión que me interesa, sobre la que investigo desde el punto de vista más estrictamente procesal. Hay una cosa, por si a lo mejor a quienes nos están viendo le llama la atención, que se ve en la película, y es que en el caso Moritz, el cliente de Ruth Bader Ginsburg y de su esposo, porque lo defendieron los dos, era un hombre. Y cuando yo indagué un poco en esto, ¿no? Porque puede llamar la atención de, estamos hablando de discriminación por razón de género y por qué se defiende, ¿no? En este caso es un hombre y no agarró el caso de una mujer. Bueno, aquí lo que dicen y lo que decía la propia Ruth Bader Ginsburg era, fue una decisión estratégica porque pensemos que tenía todo en contra, entonces consideraba que era mejor dar un pequeñito paso y luego ya ir avanzando a perder de buenas a primeras y que esa puerta se cerrara. Entonces, dio ese pequeño paso y además quería demostrar que el sistema heteropatriarcal, por supuesto, las principales damnificadas somos las mujeres, eso es indiscutible, pero también perjudica a todos aquellos varones que no encajan en el estereotipo, en el patrón. Y Moritz era uno de estos varones, porque Moritz era un hombre soltero que no se había casado, que cuidaba a su madre. Lo que pasa que como cuidaba de su madre mayor y enferma y trabajaba, bueno, en determinadas horas, tenía a alguien, a una enfermera que lo ayudaba y quería deducirse el salario de la enfermera. Y la ley prohibía, o sea, permitía a todo el mundo deducirse el salario, menos a los varones solteros. Y hay un personaje, que eso sí que es una licencia de la película, aparece la abogada Dorothy Kenyon, a la que Ruth Bader Ginsburg admiraba muchísimo, y dice, bueno, es que los jueces, como le lleves ese caso, pensarán que es inconcebible, ella lo decía de una manera mucho más ácida, que un hombre soltero haya querido cuidar a su madre. Entonces, esa parte me parece también interesante apuntarla, porque a lo mejor si alguien no se ha adentrado en la película y la ve, dice, ostras, ¿y esto por qué es así? Sí, sí, no, no, coincido contigo. O sea, yo entiendo que hay diversos feminismos, ¿no? Y que, bueno, pues hay unas posturas feministas que sí verían en esto, pues, como dices tú, algo malo, ¿no? Discutible, criticable, pero bueno, pues el feminismo que propone Ruth Bader Ginsburg es más estratégico, más constitucional, pensando en todas las personas, esto que yo llamo reconocimiento dinámico de derechos, ¿no? Sí, tú estás sufriendo una discriminación, pero tú también podrías ocasionar otro tipo de discriminaciones, ¿no? Entonces, tenemos que estar siempre a las vivas, ¿no? Claro, además ella la visión de la que partía era, en realidad, resulta difícil sostener, estamos hablando con carácter general, que un varón sufra discriminación por razón de género de manera directa. ¿Qué sucede? Que la norma era discriminatoria por razón de género porque partía de que el rol de la persona cuidadora era una mujer e indirectamente afectaba a un varón. Exacto, No es exacto. tanto que haya sido discriminado. Lo que defendía Ruth Bader Ginsburg, y yo estoy de acuerdo, no es que Moritz fuera discriminado por su sexo, en este caso, por su sexo Por el rol que biológico, cumplía. sino porque la norma preveía que el rol de cuidadora eran las mujeres y sería como, para que nos entendamos, entre comillas, un daño colateral. Hay una sentencia, de hecho, del Tribunal Constitucional Español de no hace muchos años, José Ramón, que dice esto. Era un hombre que pedía una reducción salarial, no se la habían concedido y llegó al Constitucional solicitando amparo alegando discriminación por razón de género. Y el Constitucional decía, bueno, tenemos que distinguir entre una situación injusta que puede sufrir y que desde luego el ordenamiento jurídico le tiene que poner remedio, a decir que como varón estás siendo discriminado por razón de tu sexo, en este caso, o de tu género. Que ahí es donde estamos hoy, digamos, entrampados en esa polémica con las personas LGBT, ¿no? Porque
si un varón trans, ¿no? Una persona trans que se asume como mujer, exige derechos desde, digamos, esa posición, ¿no? Allí no todos los sistemas están teniendo la misma respuesta, ¿no? Ahí entiendo que hay un debate interesante en torno a eso. Y bueno, yo es lo que digo, hay que ponernos de acuerdo, ¿no? O sea, de alguna manera, pero sí, claro, hay que generar un sistema que permita a los más desaventajados poder pues tener las mismas condiciones y que las personas que tienen privilegios los asuman como tales para permitir pues ese acceso a las otras personas que no lo han tenido. Eso es, ¿no? Ser menos egoístas. No sé si el derecho pueda lograrlo, pero esa es la tirada, me parece, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y además reconocer, creo que lo has apuntado muy bien, los privilegios que en su caso cada uno tengamos. Yo, por ejemplo, soy del género femenino, con lo cual en determinadas cuestiones puedo ser discriminada, pero también he de reconocer que a lo mejor por mi lugar de procedencia o por otra serie de circunstancias tengo una serie de privilegios que sería injusto no reconocer para con el resto de la sociedad, para con el resto de mujeres en los que a lo mejor se acumulan, por así decirlo, varios factores de discriminación, ¿no? En esto hay un debate y en Estados Unidos tuvo lugar bastante enfervorizado y con toda la razón con las feministas afroamericanas. El feminismo tiene que ser múltiple, diverso y no puede ser el patrón de un feminismo de una mujer blanca, acomodada, etcétera, etcétera. Sí, sí, eso está muy, la interseccionalidad, ¿no? Es muy Sí. interesante el tema. Y fíjate que ahí en la película también rescata una parte muy íntima de la vida de RBG, que es la relación con su hija, con Jane. Y a mí me encantó esa escena en la que hay como esta lucha transgeneracional, ¿no? O sea, es decir, como también los feminismos van, pues, no sé, evolucionando, cambiando su forma de ver, pero Ruth Bader Ginsburg tiene la sensibilidad para coger pues eso, ¿no? La visión que su hija tenía sobre el mundo, incorporarla luego a lo jurídico, ¿no? Sí. De hecho, a mí el personaje de Jane, que es una Jane Ginsburg, que es una prestigiosísima jurista estadounidense, también ella como su madre, me gusta mucho cuando dice, si os estáis, una frase que le dice, si os estáis quejando del asco que es ser mujer, en realidad no estáis cambiando nada, sois solo un grupo de apoyo. Y a la hija, por ejemplo, su referente, que es otra feminista a la que yo admiro muchísimo, es Gloria Steinem, que Sí. Gloria Steinem tiene un perfil más político, más activista, pero yo cuando escribí el libro, José Ramón, reflexionaba sobre ello y a mí me parece que, como tú decías, el feminismo tiene que ser plural, integrador, acogedor de todas las visiones y de todas las personas, ¿no? Sirve para hacernos más libres, o al menos esa es la concepción que tengo yo. Y a mí no me gustaría, o no me gustaría que se viese, y creo que la película no lo hace, como una pugna entre modelo Steinem, más No. activista, y modelo Ginsburg. Yo creo que todos los perfiles son necesarios. El papel que cumplió Gloria Steinem fue maravilloso y sigue siendo maravilloso, que está ahí en la lucha, pero también hacía falta a lo mejor un feminismo o una feminista académica del estilo de Ruth Bader Ginsburg que pudiese hacer un brief como el que hizo para todos estos casos. Es decir, al final yo creo que en lo que se resume es en que cada una en este caso aporte sus mejores cualidades para la causa. Y la causa es lo común. Habrá quien se le dé mejor pues organizar una asamblea y habrá quien su mejor aporte para la causa sea hacer un escrito procesal que permita derribar un procedente. Es más, ellas en la vida real se conocían y se admiraban muchísimo y siempre se profesaban palabras estupendas. Así que yo creo que está fenomenal porque se ve como ese cambio generacional que tú dices, pero con una visión integradora de todas somos importantes y todas podemos cooperar, cada una pues con sus capacidades, con sus habilidades y también con su estilo. Sí, no, sin duda, complementariedad, ¿no? Y que cada quien desde su frente de batalla libre esa necesaria guerra, ¿no? Contra los estereotipos y la discriminación. Que eso justo cuando hablabas de los espacios que todavía falta por conquistar,
en América Latina tenemos un grave déficit en la academia, en la investigación, ¿no? No se está permitiendo que las mujeres entren a puestos de profesoras, de investigadoras, de directoras de departamento o de facultad, y bueno, pues ahí es donde todavía prevalece un tipo de misoginia de patriarcalismo, incluso en las propias mujeres que logran llegar ahí, ¿no? Entonces, romper ese esquema es difícil y creo que por ahí va. Oye, Ana, no sé por qué, pero pues viendo esta película, pues también recordé Clara Campoamor, ¿no? Que de alguna forma pues también es un súper referente y que también ahí sí quizá tenga su contraparte, ¿no? En la otra parlamentaria de aquella época, Victoria Kent. exacto, Victoria Kent. Eh, y bueno, en la película también se ve esto. No me meto porque es otra película, pero bueno, justo acordándome que vienes de España y eso. Y otro dato que casi nadie sabe, a ver si luego lo trabajamos. Ascensión Chiribella, Sí. que es la primera abogada española, La terminó primera colegial. en México. O sea, Sí, ella eso. terminó viviendo en México y murió en México. Pues mira, te agradezco el dato, José Ramón, porque eso no lo sabía. Sí, Para las personas yo que estoy nos... rastreando un poco eso, porque, bueno, como que algunos biógrafos dijeron, no, pero ya llegó en muy mal estado, no, pero yo presumo que tuvo algún tipo de impacto, porque además llegó, bueno, llegó como refugiada, tuvo contacto con intelectuales de la época, y bueno, pues fíjate, tenemos que hacer esa historia a lo femenino, porque no se conoce. Es que además estoy completamente de acuerdo, creo que es muy desconocida. Yo, a raíz de que una de mis líneas de investigación es el derecho procesal con perspectiva de género, los temas de igualdad, me fui formando, pero cuando yo estaba en la carrera, las referencias eran muy escasas. Por ejemplo, a mí nadie me había hablado de Ascensión Chiribella y, como bien señalabas, en el año 22 fue la primera mujer que se colegió. El Colegio de Abogados, ella se colegió en Valencia, si no estoy equivocada. El Colegio de Abogados de Madrid fue el primero que abrió sus colegiación de mujeres, pero por aquel entonces todavía no se inscribió ninguna. Y todas esas historias, la de Teresa Argemí, que no sé si la conoces, José Ramón, si no, o si quieres la cuento para que nos escuchan, que también es muy Claro, interesante. claro. Sí. Es una mujer española que estudió Derecho y en los años 30, cuando se proclamó la Segunda República en la Constitución declaraba el derecho a la igualdad. Entonces ella dirigió una carta al Ministerio de Justicia español por aquel entonces y dijo, bueno, pues ahora que haya igualdad, entiendo que las prohibiciones legales de presentarme a las oposiciones para ser juez o fiscal han desaparecido. Y hay una carta, se puede encontrar en Internet, la respuesta del Ministerio de Justicia español, que dice que de eso nada, porque esa proclamación de igualdad es una proclamación meramente programática, que no significa que exista un derecho a la igualdad que se pueda invocar, en este caso, ante la Administración. Y como decía antes, hasta el año 66 rigió la prohibición y hasta el año 77 hubo antes una jueza que se llamaba de distrito, María Carrión, pero hasta el año 77 no tuvimos a la primera jueza de carrera en España. Como le digo yo a veces a mi alumnado, eso realmente es antes de ayer, por así decirlo. Sí, sí, sin duda, sin duda. Hay que recordarlo porque luego esta generación más joven lo olvida, ¿no? En México las mujeres votaron ya entrado la década de los 50, ¿no? Entonces, o sea, no, es algo muy reciente, muy reciente. Oye, pues qué interesante, Ana. Muchísimas gracias por darte este tiempo y por regalarnos tus reflexiones. Esperamos que hayas disfrutado este programa y pues ojalá que podamos hacer, hay muchas películas que se podrían comentar desde esa perspectiva. Te propongo, por ejemplo, Ángeles con la boca de hierro, no sé cómo se tradujo el señor de las películas, ¿cómo le Iron Jewel, algo así, sobre las sufragistas en Estados Unidos, está las bostonianas, que son las sufragistas inglesas, pero también están las bostonianas, las sufragistas, que fue otra película también más Ah, reciente. sí, esa sí que la vi.
Pero bueno, ahí iremos platicando. Gracias, gracias, y te esperamos de nueva cuenta. Pues por mi parte ha sido un placer y muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos acompañan. Repetiré seguro. Democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Chao.